Ahora va a empezar a grabar. Ya llevo un segundo, entonces yo esto ya lo minimizo. Recuerden de poner todos el hola para que se registre la asistencia, aunque lleguen tarde. Porque recuerden que si no está el hola, pues no hay asistencia, ¿no? Y entonces falta. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Miren, el mercado. ¿Alguien me puede decir qué es un mercado? Porque el mercado es algo que empezamos a utilizar desde niños. ¿Qué es un mercado? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. A ver, ¿qué es lo que es un mercado? No me digan que nunca han ido a un mercado, o que nunca... Sí, ¿Qué es un mercado? pues es un lugar donde se intercambian bienes y servicios, un bien y un servicio por algo de igual valor. Muy bien, sí, está bien. O sea, en realidad es el lugar donde se compra y se vende, o donde se juntan compradores y vendedores a realizar sus transacciones a un determinado precio. Eso es lo que es el mercado. Aunque fíjense que ya hablar de lugar, por los cambios tecnológicos que ha habido, a veces no existe ese lugar, como están diciendo, ¿no? Es decir, porque uno puede hacer una compra de determinada cuestión sin ir a ningún lugar. Por ejemplo, digamos, digitalmente. Inclusive puede no recibir un producto en términos físicos, ¿sí? Por ejemplo, mire, fíjense, el libro este de microeconomía que yo les he proporcionado, ¿sí? Ese libro está digital, ¿sí? Si ustedes lo compraran, ¿sí? Harían el pago correspondiente, pero no recibirían en físico nada, lo recibirían por el correo electrónico, ¿no? Entonces, algunas cuestiones de las definiciones que a veces usamos pueden quedar un poco incompletas en la época actual, o algunos detalles que antes hacíamos ahora no se hacen, ¿no? Muy bien, vamos ahora a acá. Fíjense, la parte que está en azul me la lee si quiere Yacid. Ah, sí, está Dice, bien. Adelante. la, Adelante. dice, la demanda muestra el comportamiento del comprador, consumidor o demandante. La cantidad demandada es una función inversa del precio del bien. Muy bien. Fíjense, ahí comprador, consumidor o demandante son sinónimos de acuerdo al concepto de función demanda. Y la función demanda es una relación, acá yo le he puesto, entre cantidad demandada y precio. La cantidad demandada es una función del precio. Le he puesto un signo menos porque es una relación inversa. ¿Qué quiere decir una relación inversa? Que cuando el precio sube, la cantidad demandada se reduce, y cuando el precio aumenta, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esta expresión nosotros las podemos establecer o demostrar con una tabla de demanda o con una gráfica. Los dos conceptos son equivalentes o son lo mismo, nada más que en uno está expresado en términos matemáticos y en otro en términos geométricos, es la única diferencia. Y nosotros acá podemos ver precios, por ejemplo en este caso estamos hablando de manzanas, el precio de las manzanas y la cantidad demandada de manzanas. Es decir, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a vender más cuando el precio sea más barato, porque a un comprador le interesa comprar barato, o le gustaría comprar barato. Fíjense que digo le gustaría, no que va a comprar barato, porque tenemos que ver la otra parte, que es la parte del vendedor. Pero desde el punto de vista del comprador, siempre preferirá comprar barato. Que lo consiga o no, ahí depende de
la otra parte, y también del mercado, ¿no? Porque a veces hay situaciones, ya vamos a ver, como la del limón ahora, que esto hace que se vuelva inalcanzable, ¿no? Bueno, en el caso de la gráfica, graficamos en ordenadas los precios y en cantidades en abscisas. Esto es una convención porque tendrían que estar al revés, ¿no? La variable independiente acá es el precio y la cantidad demandada es la variable dependiente. Sin embargo, por una convención que hay en economía, se han alterado esa relación. Y entonces tenemos esta función descendente que nos está mostrando que a medida que el precio se reduce, la cantidad demandada aumenta, y a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada se reduce. Tanto la gráfica del mercado estableciendo la demanda de manzanas como la tabla, ¿sí?, son la misma expresión y expresan lo mismo, ¿no? Nada más que uno desde el punto de vista, como les digo, matemático y otro geométrico. Muy bien, vamos ahora con la oferta. La oferta, léala Jesús Ignacio. Perdón, se me movió acá. La oferta refleja el comportamiento del vendedor, productor u oferente. La cantidad ofrecida es una función directa del precio del bien. Muy bien, bueno, acá vamos a decir que cantidad ofrecida, Q, es una función del precio y tiene un signo más porque varían en el mismo sentido. Es decir, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta, y cuando el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye, ¿sí? Miren, a un vendedor siempre le va a interesar vender lo más caro posible, ¿sí? Así como al comprador le gusta comprar barato, al vendedor le gusta comprar vender lo más caro posible. ¿Por qué creen que es eso? Pues para obtener ganancias, ¿no, profesor? Claro, miren, el precio nosotros, a los fines de lo que estamos explicando, tiene dos componentes, que es el costo de producción y la utilidad. Lógicamente, después de cubierto el costo de producción, cuanto más aumente el precio, la utilidad va a aumentar más, ¿sí? Por eso, en condiciones determinadas, cuando el vendedor puede usufructuar una situación específica, él eleva el precio lo máximo que puede, ¿no? Y lógicamente que las ganancias aumentan. Generalmente estas situaciones duran temporadas breves, aunque puede pasar, ya vamos a ver algunos ejemplos, puede pasar un tiempo incluso de años, debido a faltantes de producción, ¿sí? Muy bien. Y bueno, acá, igual que antes, tenemos la tabla de oferta que muestra esa relación directa. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, y a medida que se reduce el precio, se reduce la cantidad ofrecida. Lo mismo vemos en la gráfica con precios y cantidades. A medida que va aumentando el precio, va aumentando la cantidad ofrecida, y a medida que se reduce el precio, se reduce la cantidad ofrecida, ¿sí? Muy bien. Sí, hasta acá va claro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos ahora con el mercado. En el mercado, fíjense, es como ustedes dijeron, donde se encuentran compradores y vendedores. Por lo tanto, acá, tanto en la gráfica como en la tabla, tenemos la demanda y la oferta. En el caso de la tabla tenemos el precio, pero ahora sí tenemos las cantidades demandadas y ofrecidas, ¿no? Y en la gráfica tenemos la función demanda y la función oferta. Fíjense que en ambos casos hay un solo precio, que es el precio de 3, ¿sí? Si se fijan, bueno, acá en la tabla es lo que está en verde, y en la gráfica le hemos puesto PE, que quiere decir precio de equilibrio, en donde el precio establece un equilibrio con la cantidad, ¿sí?
que le vamos a llamar cantidad de equilibrio. Hay un precio que hace que lo que desean comprar los demandantes es igual a lo que desean vender los oferentes o productores, ¿no? Una cosa que hay que entender en un equilibrio de mercado, que esto es una tendencia, no es que sea un punto así matemático, porque miren, si nosotros podemos ver, por ejemplo, mercados, me imagino que ustedes alguna vez checan el valor del dólar, o de una tasa de interés, o de determinado, o por ejemplo, precio de las acciones, que tienen mucho movimiento durante el día. Y si se fijan, se está moviendo, el precio no está, digamos así exacto como lo vemos acá, sino que es una tendencia a que el precio esté ahí en ese equilibrio. Ahora bien, en economía y dentro de este enfoque, que es el enfoque microeconómico, siempre que se encuentra un equilibrio hay que ver si ese equilibrio es estable o no, porque un equilibrio puede ser inestable y entonces a lo mejor nunca se alcanza ese equilibrio, ¿no? Entonces para ello vamos a ver la siguiente gráfica, ¿no? Es la misma que teníamos antes, si se fijan, con la misma tabla de demanda y la misma función demanda y la misma función de oferta, y donde el equilibrio está a un precio de 3 y a una cantidad de 15. Vamos a suponer que son 15 kilos o 15 toneladas de manzana, la unidad que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, para poder analizar esto, tenemos que ver qué es lo que ocurre cuando el precio está por encima o por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? Vamos a ver qué pasa a un precio de 5. Fíjense, a un precio de 5, tenemos que la cantidad demandada es de 5 y la cantidad ofrecida es de 25, ¿sí? Es decir, que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Miren, acá está puesto en forma algebraica y con los números. Es decir, el precio es mayor que el precio de equilibrio en exceso de oferta, o 5 es mayor que 3. Y la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. 25 es mayor que 5. ¿Sí está claro, eh? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, cuando esto sucede, hay una tendencia a que el precio caiga. Por eso está esta flechita hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, es sencillo de ver en la gráfica más que acá en la tabla. Lo que pasa es esto, que si el precio cae, entonces va a aumentar la cantidad demandada y se va a reducir la cantidad ofrecida, ¿sí? Es decir, a medida que el precio va disminuyendo, los compradores van a aumentar sus compras y los vendedores van a reducir sus ventas, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese equilibrio, ¿sí? Es decir, esto es como tendencia lo que sucede en cualquier mercado. Y ahora vamos a ver el caso contrario, cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio. Por ejemplo, un precio acá como el precio de 2. A un precio de 2, la cantidad demandada es de 20 y la cantidad ofrecida es de 10. Es decir, que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Qué está pasando? Bueno, que el precio es muy bajo y entonces los compradores quieren comprar mucho, pero los vendedores no obtienen tanta ganancia de ese precio y entonces ofrecen poco. Por eso va a haber una tendencia a que el precio aumente, ¿sí? Y acá, bueno, está puesto que cuando el precio es menor que el precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es menor que la cantidad demandada. 2 es menor que 3 y 10 menor que 20. Esto va a hacer que haya una tendencia a que el precio suba, ¿sí? Y entonces, en general, si no hay fuerzas extrañas o situaciones extrañas, ahora voy a poner algunos ejemplos, podemos decir que los precios de los bienes y servicios tienen una tendencia al equilibrio, ¿no?
a no ser, ¿sí?, que haya situaciones tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda que alteren esta situación, ¿sí? Fíjense, a veces, por ejemplo, siempre que hay una mayor producción de un bien o un servicio, el precio va a tender a caer, ¿sí? Por ejemplo, acá que tenemos, poniendo el ejemplo de las manzanas, cuando viene la cosecha de manzana, ¿qué es lo que pasa? Que el precio de la manzana cae, ¿sí? Y se pone muy barata, ¿sí? Es decir, inclusive como Chihuahua es un estado manzanero, en la época de la cosecha tenemos precios bastante accesibles o muy baratos de la manzana, ¿sí? Caso contrario sucede cuando, digamos, empieza a haber faltantes. Cuando empieza a haber faltantes de manzana, el precio comienza a subir, ¿sí? Esto es una ley, ¿sí? Miren, por ejemplo, el exceso de oferta hace que los precios caigan, incluyendo el precio del dólar. Miren, ahora que está tan de moda el concepto de, o mejor dicho, no el concepto, la situación con Banamex, que ustedes han visto que Banamex ha decidido, los dueños de Banamex, que es el Citibank, han decidido vender ese banco, solo quedarse con la parte corporativa del banco y digamos, creo que eso lo conocían, ¿eh? Sí, profe. Muy bien. Sin embargo, cuando Citibank compró Banamex, ¿sí?, tuvo que desembolsar bastante billete y sobre todo entraron muchos dólares, porque era una inversión bastante fuerte y entonces cayó el precio del dólar, ¿sí? Es decir, evidentemente si hay exceso de dólar en el mercado, el precio va a bajar, ¿sí? O lo que pasa ahora con el dólar en México, ¿sí? Fíjense, ustedes han visto que digamos que la tasa de inflación en los últimos meses ha aumentado bastante, ¿sí?, comparada con la tasa que había a comienzos del 2021, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, el dólar no ha aumentado, cosa que tendría que haberlo hecho en términos teóricos, porque si el peso, digamos, si hay inflación, debieran no solo aumentar los precios de los bienes y servicios, sino también del dólar, y el dólar no ha subido. ¿Por qué no ha subido? Bueno, un poco por lo que les decía, porque el dinero que mandan los indocumentados ha generado una oferta o un exceso de oferta, si ustedes quieren, de dólares, que no ha permitido que suba. Y por otro lado, porque no ha habido presiones externas debido a la política que ha seguido el gobierno, esto a nivel macroeconómico, ya lo vamos a ver, en términos de endeudamiento externo, es decir, el gobierno no se ha endeudado externamente, entonces no hay presiones internacionales por la situación económica de México, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias hace que se puedan entender con este análisis de oferta y demanda, ¿no? Y también cuando hay escasez de un bien o un servicio, ¿sí?, el precio va a tender a aumentar, ¿sí? O por ejemplo, miren, en algunas épocas se ha puesto el precio de los alquileres por debajo del precio de equilibrio, ¿no? Ya no existen este tipo de legislaciones en el país, pero en algunas épocas en México hubo, para proteger a los sectores de ingresos medios y bajos, leyes de alquileres que no permitían aumentar en forma exagerada los alquileres. Y entonces, ¿qué pasaba? Dado que las rentas que obtenían los propietarios de los inmuebles no eran elevadas,
disminuían la cantidad ofrecida y lógicamente, si bien era cierto que los alquileres eran bajos, la cantidad demandada de vivienda era mucho mayor que la cantidad ofrecida, ¿no? El precio tendía a subir, pero dado que la ley impedía eso, esto hacía que hubiera un exceso de demanda, y esta parte negra que está acá como exceso de demanda sería la cantidad de viviendas que no se rentaban, ¿sí? Este fenómeno ha sucedido en casi todos los países de América Latina, pero también en la India y otros países que no tienen los estándares de vida que tienen, digamos, los países industrializados. Es básicamente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Australia, ese tipo de países, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que esta tendencia de caer los precios cuando hay exceso de oferta o aumentar los precios cuando hay exceso de demanda es lo que hace que se estabilicen los mercados, pero que a veces se produzcan desórdenes, como por ejemplo el caso del limón ahora, que ustedes han visto que está el kilo de limón está casi al precio de una botella de tequila, no digamos de calidad, pero vamos a suponer un tequila ordinario, pero es increíble que encontremos esa situación, ¿no? Y esto, bueno, a veces cuando hay faltantes de producción hace que suban los precios. O el aguacate, fíjense, el aguacate no es tanto que haya faltantes, lo que pasa es que cuando es la época de exportación fuerte del aguacate, pues queda menos aguacate en México y eso hace que suba el precio del aguacate, ¿no? A veces también, miren, hay situaciones en donde la cuestión tiene que ver con la demanda de profesionales. Fíjense, una profesión que tiene en general altibajos bastante fuertes y es una profesión importante es la de enfermeras y enfermeros. Digo básicamente enfermeras porque generalmente, por lo menos en México, son más mujeres que hombres las enfermeras, aunque sí hay enfermeros. Bueno, y que ahora con el tema del COVID es importante, ¿no? Miren, una profesión de enfermera en general a nivel mundial se forma en 3 años. En Chihuahua es 4 años en la universidad, pero en cualquier parte del mundo es 3 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en España, por ejemplo, en Argentina, las enfermeras en 3 años tienen su título universitario. Sin embargo, son 3 años que tienen que pasar para poder tener la profesión. Y hay países que, como por ejemplo Estados Unidos, que a veces tiene faltantes. Y cuando tiene faltantes, contrata mexicanas, ¿sí? Y ustedes saben que la mano de obra mexicana, y sobre todo la mujer, es muy demandada porque la mujer en la parte, digamos, de atención y a la gente y todo eso es muy importante en el tema de servicio, inclusive es mejor que el hombre en eso. Esto históricamente porque la mujer se encargó de las faenas del hogar. No sé si saben, esto viene desde la época de las cavernas, ¿eh? El tema de la crianza de los niños en el caso de la mujer es algo ancestral, prácticamente es desde que se origina el ser humano y en las etapas más atrasadas de la humanidad, ¿no? Cuando se vivía en cavernas, ni siquiera cuando construían viviendas y ese tipo de cosas, ¿no? En la época actual una cosa que se ha tratado de hacer con eso es integrar al hombre también, porque el cariño y el afecto no solo lo debe dar la mujer, sino también el hombre. Es decir, todos debemos ser afectivos con niños, ancianos, con lo que sea, ¿no? Pero este tipo de cuestiones hace bastante daño a veces a México, porque México no tiene una gran producción de enfermera en relación con las necesidades que tienen hospitales y los servicios de salud. Entonces, si encima se llevan afuera, pues es un problema.
En Argentina, fíjense, conozco el caso que algunas veces algunas mujeres se iban, pero por faltantes que había en España. Entonces, y con eso, bueno, le daban la visa, todo para vivir allá, y se iban también cuando sucedían faltantes. Pongo esto porque ahora es más sencillo, pero yo estoy hablando de hace 10, 20 y hasta 30 años atrás que esto sucedía, ¿no? Es decir, este tema de los faltantes o de los excesos de oferta y de demanda es algo que prima en cualquier actividad, ¿no? Es decir, en el mercado laboral, en el mercado agropecuario o en el mercado financiero, en lo que sea, ¿no? Digamos que esto es un tema importante, ¿sí? Y que las autoridades a veces tienen que resolver estas situaciones. Por ejemplo, miren, les voy a poner un caso, cómo solucionar, por ejemplo, el problema del limón, o en una época el problema del pollo, ¿sí? Fíjense, si el precio está, digamos, en 2, ¿sí? Y necesitamos para demandar 20 unidades, no 10, esta parte de acá del exceso de demanda, si no se puede producir, se tiene que importar, ¿me entienden? Para resolver este faltante. Es un poco lo que está pasando con los granos en México en la época actual. Esta es una cuestión delicada, porque el otro día leí un artículo que se tiene que revisar la política agropecuaria en México porque las importaciones han aumentado bastante en el último tiempo con respecto a los granos básicos, ¿no? Es decir, una cosa que tiene importancia en la época actual es que sabemos que, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que tiene condiciones agroecológicas para la producción agropecuaria mucho más fuertes, digamos en términos naturales. No estoy hablando de poner fertilizantes y ese tipo de cosas que también lo hacen, sino en los territorios que tienen para la parte de producción agropecuaria. Y México, si bien tiene algunas áreas interesantes, tiene menos territorio productivo de esas características que Estados Unidos u otros países. Sin embargo, los alimentos son, digamos, productos que se usan políticamente, ¿no? Entonces, tener una autosuficiencia alimentaria es importante porque pudiera haber problemas el día de mañana, ¿no? Es decir, en el sentido de la alimentación, y ustedes saben que la alimentación del ser humano es fundamental para la sobrevivencia, ¿no? Miren, terminada esta parte, entramos en otra actividad. Entonces yo acá cortaría este video para comenzar otro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, a ver cuánto llevo. Bueno, llevo 28, pero sí, lo voy a cortar, lo voy a detener